Vamos a dar gracias, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por regalarnos este día más de vida. Gracias, Señor, porque nos ama, nos cuida, nos protege. Gracias, Padre Santo, gracias te damos. Pido la bendición de esta reunión. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, toda persona que está mirando, escuchando, que puedan tener oídos audibles a ti, un corazón abierto para escuchar y obedecer tu palabra. Padre mío, te pedimos por todo esto que está pasando, que tú pongas fe en los corazones, que levante al caído, al débil de fuerza, ánimo, fe, sabiendo que tú estás con nosotros y en nosotros en todo tiempo, guardándonos, acompañando, guiándonos. Señor, gracias por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Maranata, el Eterno te bendice. Qué alegría de poder estar conectados una vez más, celebrando culto a Dios y en este momento ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios que proviene de su palabra. Está escrito en la carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, versículo 6, lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Me gustaría poner énfasis en este versículo 6, al conocimiento, quiero subrayar, dominio propio, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Gloria a Dios. El énfasis del apóstol era que la iglesia de Jesucristo desarrolle esa herramienta esencial para que nosotros podamos capitalizar los principios de la palabra del Señor y sean realidad de nuestras vidas. No sea simplemente algún formalismo o algo que hemos escuchado, sino que el dominio propio sea una realidad poderosa en nuestras vidas. Cuando cada uno de nosotros nos entregamos al Señor, lo que deberíamos hacer es desarrollar esa capacidad de dominio propio. No es simplemente asistir a la iglesia ahora que la estamos extrañando bastante y que el Señor nos ayuda a entender que el Evangelio, su palabra, trasciende lo que es el edificio y llega a nuestras vidas. No es meramente congregarnos, sino que es todo el ejercicio de toda una vida. Pablo diría que vamos creciendo día a día, que todavía no hemos sido las personas que Dios requiere. Por eso nos ha dado la palabra de Dios, por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios y también nuestra voluntad para que nosotros hagamos estos ejercicios de fe que alimenten nuestro espíritu, nutran nuestra fe y desarrollen una persona parecida a Jesucristo. Así que cuando el apóstol habla del dominio propio, está hablando de ese proceso de madurez. Crecimiento y madurez. La ecuación da como resultante una vida conformada y parecida a Jesucristo. Gloria a Dios. Así que no podemos tomar la salvación como algo liviano, como que si fuera una palabra mágica, sino que es algo serio, que nos lleva de una vida pasada, antigua, viciada de hábitos, viciada de costumbre, viciados de todos los pecados. Ahora nosotros, la salvación nos abre la llave. La salvación es la llave que abre puertas de bendición, y que nosotros, ejercitándonos en esto que dice el apóstol, necesitamos ejercitar el dominio propio. No es algo que lo leamos o lo escuchemos en esta noche, sino que nosotros tomemos y asumamos el compromiso de lo que dice la palabra de Dios. Hoy voy a ejercer el dominio propio. Ahora, ¿qué se está refiriendo el apóstol Pedro cuando está hablando de dominio propio? Según el diccionario Strong, lo define de la siguiente manera: la virtud de uno que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sexuales, o sea, de los sentidos, poder contenerse, ser centrado, ser dominador propio, contenerse, exhibir gobernación propia. Me encanta esta definición. Exhibir gobernación
propia, conducirse templadamente, tomando de la figura de los atletas. Gloria a Dios. Me encanta, lo voy a volver a repetir. Cuando el apóstol Pedro está hablando de dominio propio, está hablando de contenerse, de ser centrado, de exhibir gobernación propia, de conducirse templadamente. Gloria a Dios. Por eso Pablo, él usa la figura del atleta. Yo corro, pero tengo una meta en mente, tengo una visión a donde quiero llegar. Y en base a esa misión hago los ejercicios propios que son necesarios para alcanzar. Me abstengo de esto, tengo una dieta balanceada, alimento mi espíritu y mi mente con cosas que sí valen la pena. Si te recordarás, días pasados hablamos que deberíamos reemplazar a diario los pensamientos negativos con una promesa de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que entender que el apóstol Pedro tiene la preocupación que la iglesia crezca, que salga de ese sentimiento de mediocridad y avance hacia la madurez, hacia la perfección que está en Cristo. Y para esto se requiere dominio propio. Gloria a Dios. Y cuando se requiere a dominio propio, también el diccionario lo define como estar en una posición de poder y de autoridad. Me encanta esto. Dominio propio es estar en una posición de poder y de autoridad sobre uno mismo. Lo vuelvo a repetir. Dominio propio es una posición de poder y de autoridad sobre uno mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sin dominio propio nosotros quedamos indefensos. Proverbios 25 está escrito lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Necesitamos ejercitar dominio propio para establecer defensas espirituales en nuestras vidas. Necesitamos ejercitar el dominio propio para dejar esos viejos patrones de conducta que te han limitado y no te permiten alcanzar el deseo que Dios puso en tu corazón. Cuando no tenemos dominios propios, siempre estamos pendientes de lo que el otro hace o acreditamos la situación que estamos viviendo a terceros por culpa de este, por culpa de aquel, por culpa de ella. Y no nos damos cuenta que estamos interrumpiendo el accionar del Espíritu Santo de Dios porque no hemos tomado el hábito de desarrollar el dominio propio y dejar los vicios, dejar las tentaciones de lado, dejar esos pensamientos rutinarios que no nos han llevado a ninguna parte. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando hablamos de dominio propio estamos hablando de batalla espiritual. Lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de dominio propio estamos hablando de una batalla espiritual. O diríamos de la verdadera batalla espiritual. Porque siempre estamos haciendo alusión al demonio, exteriorizando lo que internamente no hemos asumido como identidad que ahora tenemos en Cristo. Y adjudicamos las culpas a los demonios porque no hemos tenido la responsabilidad de apropiarnos de la palabra del Señor y de comenzar a ejercer el dominio propio, esa posición de poder y de autoridad sobre nuestras vidas. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Porque las cosas viejas pasaron, Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Pero si no tienes dominio propio, sigues esclavo de vicios y de pensamientos que te están limitando a lo porvenir. Y esa es la verdadera batalla espiritual. Pablo escribe en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras.
Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Aleluya. Acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te recomiendo que vuelvas a subrayar las categorías de las personas que no van a heredar el reino de Dios. Y de las cuales muchas que hemos mencionado, muchos de los hijos de Dios son reincidentes por no ejercitar el dominio propio, por no tomar la posición de poder y autoridad que nos ha dado Dios y que el Espíritu Santo nos ayuda para que sea una realidad en nosotros. Gloria a Dios. Así que estas personas no heredan el reino de Dios. Y el versículo 22 de lo que estamos leyendo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero, aquí el pero al comienzo de una frase es un valor que intensifica lo que va a venir. ¿Sí? El pero es un valor intensificador de lo que viene. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de esa batalla espiritual que se desarrolla en nuestras vidas. Y no estamos hablando de estar endemoniados, sino estamos hablando en ese combate espiritual entre nuestra vieja naturaleza y la vida que quiere ser real en nosotros hoy por obra y gracia del Señor, en la persona del Espíritu Santo. La batalla espiritual es empezar a desarrollar los hábitos y las conductas que corresponden a un hijo de Dios. Lo hemos leído: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando hablamos de batalla espiritual, no se circunscribe a esa guerra de demonios que muchas veces nosotros hacemos alusión, por la cual nos sometemos y no podemos vivir la vida que Dios nos ha dado. Sino está hablando de esa batalla espiritual de no darle, valga la redundancia, autoridad del Espíritu y no ejercitarnos en esa posición de poder que nos da el dominio propio. Así que nosotros tendremos que comenzar a utilizar las herramientas correctas y tomar una decisión. No podemos seguir de la misma manera. Tiene que haber un antes y un después. No solamente porque ya vamos a salir de la pandemia, sino porque vamos a salir de la mediocridad ahora a ser hijos e hijas de Dios, conformados y transformados a imagen de semejanza de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tomar el autocontrol y dominio propio, y esto tiene que ser interno, tiene que ser de adentro para afuera. Todo lo que hemos hablado es que es de adentro para afuera. Jesús lo decía lo que contamina al hombre es lo que entra, no lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. La gente quiere controlar lo externo, la carne de lo exterior, y no someterse al accionar del Espíritu Santo. Quiere seguir acariciando esos patrones de conductas que te aíslan, esos patrones de conducta que te hacen vivir en un círculo vicioso del no puedo, del no soy, de nadie me quiere, de que no valgo nada. Cuando Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado el anticipo, la garantía del Espíritu Santo para que tomemos esa posición de poder y digamos: ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
Cuando hablamos de controlar la carne, hablamos de modificar nuestra vida interior. Nuestra vida interior. Es lo que el Señor quiere. Es que nosotros tengamos y comencemos a ejercitar dominio sobre nuestros pensamientos. Sobre nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije días atrás. Reemplaza los pensamientos negativos por una promesa de la palabra de Dios. Si lo haces, esto que parece tan simple, te va a dar una posición de dominio sobre tus pensamientos. Vas a alimentar tu espíritu y vas a dejar de adjudicar tu derrota a terceros. Porque la palabra dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en tu corazón y mora en mi vida. Cuando yo tomo las herramientas que me indica la palabra del Señor, entonces comienzo a ejercer el dominio propio. Porque ya no vuelvo a ser el mismo, ya no soy el mismo, jamás podré serlo igual, dice una canción. Pero hasta que no tomes la decisión de ejercitarte en el dominio propio, seguirás repitiendo algunas tradiciones legalistas como para calmar la conciencia. Pero no podrás disfrutar de los beneficios que te da el obedecer la palabra cuando la escuchamos y comenzar a utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado. Llénate de la palabra de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. No te conformes a este siglo, escribió Pablo, sino renovate en el espíritu de tu mente. Ejerce el control espiritual, ejerce la gobernación propia, disciplínate para alcanzar el sueño de tu corazón. Tu vida crecerá, madurará y será de tal influencia que ya nunca volverás a ser igual. Y la gloria de Dios será la evidencia poderosa de que Él está contigo. Somos mayorías y tu fe en Él hará que puedas creer que todo es posible. En minutos volvemos para orar juntos. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió. Mi casa es ahora su hogar, ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió,
una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó, Él me transformó. No soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió. Una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, 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 Él me transformó. Padre de amor y misericordia, en tus manos están nuestros tiempos. Agradecidos estamos por haber escuchado tu voz que provino de tu palabra. Ayúdanos a tomar la mejor decisión en esta noche, para no volver a ser reincidentes en esos patrones de conductas que nos han limitado por mucho tiempo, a comenzar a tomar la posición de autoridad sobre nosotros. Porque si lo hacemos, Señor, tú nos ayudarás para que tengamos tiempo de calidad. Nos llenemos de las promesas de tu palabra, llenemos nuestro espíritu de esas verdades fundamentales que nos ayudan a desarrollar la fe, y esa fe nos hará ver mucho más allá de la situación de enfermedad, porque nos veremos sanos. Nos hará ver mucho más allá de la escasez, porque nos veremos prósperos. Nos veremos mucho más allá de las tristezas, porque tú pondrás alegría en nuestro corazón. Te pido por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada persona adulta que hoy ha recibido tu palabra. Señor, que tu presencia le hable directamente a su espíritu como tú lo has hecho en esta noche, y le hable a su mente para que tome la mejor decisión de posicionarse como una hija y como un hijo de Dios, y pueda tomar las herramientas que desarrollan en nosotros el crecimiento y la madurez, para no vivir con el sentido de lo inalcanzable, sino vivir con la realidad cercana de tu palabra, que tú estás con nosotros y en nosotros, para que podamos capitalizar cada principio de la palabra y hacerlos reales en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos agradecidos por tanto amor que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Eterno te bendice. Pronto nos volvemos a conectar.